Bienvenidos a nuestra sección Diálogos sencillos, verdades profundas, donde hablaremos entre amigos sobre la palabra de Dios y cómo éste transforma nuestras vidas. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel. Disfruta, comenta y comparte. El discípulo tiene que primero estar dentro del muro en la relación con Dios, tiene que estar en Dios, apartado del mundo y demás, pero también tiene que alcanzar a. Parecería una contradicción, pero es más una dicotomía, ¿no? Entonces, con este sentido así de que tiene los dos, no niega ni se contrapone al otro, sino que más bien habla complementariamente de ambos. Y dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces la relación es el resultado de permanecer envuelto en o volver al Padre, estar en Él y apartarse, como decíamos, como Kadosh, como nos da la esencia, el sentido de santo. Santo es el que es apartado, el que está en la presencia del Padre, el que ha vuelto al corazón del Padre y está ahí. Y discípulo es el que al estar ahí luego se extiende y da frutos, porque no puede ser discípulo sin frutos, básicamente. Es como lo que está asentando aquí en ese precedente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Discípulos igual a relación verdadera, igual a frutos. Es la esencia. Qué lindo poder reunirnos otra vez para compartir estos preciosos temas. Y bueno, hoy vamos a estar comenzando con la bendición y profecía sobre José. La profecía, comenzando, y después ya vamos a profundizar también en la bendición. Pero hoy vamos a hablar sobre la profecía. Es muy, muy hermosa, tiene mucho detalle del cual debemos entrar a esas profundidades. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Mafe, que ella ha estado estudiando esta parte. Y bueno, disfrutemos este tema. Gracias, Tuchita. Bueno, empezando con José, como ya hemos visto en los otros temas, parte de lo que relaciona a los personajes con la profecía es la esencia misma que se les da en el nombre. Entonces, aquí en José vemos en el versículo 23 y 24 que dice: y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y añádame, o bueno, José, el nombre es como el añade. Y veíamos que esto le había pasado a Raquel, como ya habíamos estudiado en las clases introductorias acerca de estos personajes, que Raquel tenía cerrado el vientre, no podía concebir, y que no es hasta que pasan 10 hijos antes de este que recién José nace como el 11º. Interesante también ver el tema de los números en su cultura. Mucho de la comprensión de los números no tienen como nosotros que tenemos el alfabeto y bueno, después están la estructura numérica. No era así en la cultura de ellos antes, de los hebreos antes, sino que era como que a cada valor del alfabeto se le asignaba un valor numérico, entonces había una correlación y no se entiende tanto el número como un elemento así rígido, contable tal vez, sino incluso más tiene también su significado profundo acerca de lo que pueden hasta representar como números. Entonces, cuando vemos en la palabra números de los que está hablando de un mensaje más allá del símbolo, del signo gráfico numérico, como lo entendemos nosotros en nuestra cultura. Entonces, 11, interesantemente, se ve en un número que en la palabra da cuenta de que está faltante, podríamos decir, está tal vez es un número que no habla de algo completo, sino que todavía hay desorden o hay desintegración, no está, tal vez está refiriendo a que todavía necesita completarse. Puede haber una comprensión de ese caos o de desintegración de repente cuando se ve el número 11 presente en la palabra en distintos escenarios.
Entonces, interesante ver que José es el 11º hijo, y ya van a entender por qué. Porque podemos ya ver hasta incluso el símbolo del número en la representación de qué pasa con este personaje, qué va a traer. Y el elemento ¿no? Es el número 11, hay algo incompleto, y su nombre, su esencia dice añada, él añade. El significado de su nombre, cuando vemos que dice Joseph, dice que es la palabra como el futuro de esta otra palabra que es Yasaf, y da cuenta de un principio activo de esa palabra, de ese verbo de añadir, como decir añadiendo, o sea, es en continuidad, ¿no? Y eso en Joseph, que es el nombre de José. Pero cuando vamos al otro código en el diccionario Strong y vemos la concordancia aquí en su raíz primitiva, dice, esta es la palabra, Yasaf es la raíz primitiva, y dice que habla de añadir o aumentar, a menudo adverbialmente para continuar haciendo algo, es decir, verdaderamente habla de una continuidad. Entonces, aquí da ejemplos, ¿no? de lugares donde se encuentra esta palabra. Por ejemplo, dice añadir X cosa de nuevo, X cosa ya no más, o X cosa va a cesar, o X o exceder, o además habla de concebir de nuevo, continuar, reunir, obtener más, dar además, también de ahora en adelante, aumentar, unir. Quiero que se graben un poquito más estas que he destacado, como continuar, reunir, dar además, aumentar y unir. Entonces, nuevamente aquí está como que toda esta comprensión de esa esencia de José. Ya viendo la profecía, haciendo una lectura general, y vemos en el 22 que dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. 26, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus manos. Esa es toda la profecía otorgada a José, que la hallamos en Génesis 49, del 22 al 26. Esta es la versión de la Reina Valera, 1960. Entonces, yendo por pasos. Aquí ya empezamos a desglosar el versículo 22, que dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí hay un consenso casi básicamente general entre los estudiosos que hablan que esto nos da una comprensión de que José es el primogénito. Esta es la bendición legítima de la primogenitura, y rectifico, porque en la de Judá yo leí una esencia como que hablaba de la primogenitura. Esa es la impresión que yo tuve al ver todas las bendiciones, ¿no? Los atributos que se le daba de liderazgo y gobierno. Pero aquí ya empezamos a notar que no, que verdaderamente sí hay en Judá una profecía, una esencia en cuanto al gobierno y al liderazgo, pero la primogenitura como tal se la es otorgada a José. El primogénito es el heredero del pacto y de las bendiciones. Entonces esa es la diferencia con Judá. En este caso empezamos aquí a ver como quién es aquel del que va a dar la continuidad de lo que sus padres portaban, ¿no? Y igual vemos que, claro, como habíamos visto en los padres, que no es el caso de que el primogénito las recibe. No es así con Jacob, que no era el primogénito. Es decir, vemos esto con Jacob: él no era el primogénito de nacimiento biológico, pero espiritualmente se vuelve primogénito. También Isaac e Ismael pasa lo mismo.
Entonces, nuevamente con José estamos viendo que es el 11º hijo, pero es el que tiene la primogenitura espiritual entregada en esta profecía. Y ya estudiando un poco, ya viendo qué es lo que está hablando la palabra, dice en la concordancia, el significado de Rama es la palabra ben en el hebreo, y habla de un hijo. Y ahí quiero que noten que dice como constructor del apellido familiar, como constructor. Entonces, verdaderamente esto es lo que está marcando dándonos cuenta de quién es el primogénito. Él es el constructor del apellido familiar, el que va a dar la continuidad, va a sentar la línea para la herencia familiar, ¿no? Entonces, aquí vemos que además repite, rama fructífera es José. Analizando, podemos ver que rama fructífera es José es como una revalidación de identidad. ¿Por qué? Está hablando de José, ok, el hijo, el primogénito, el que va a dar línea. Fructífera nos empieza a dar cuenta de la producción, de lo que va a ¿cómo se puede decir? Extenderse a producir verdaderamente. O sea, de eso nos habla el elemento de fructífera o de frutos. Y sabemos de José que, como habíamos leído, que en su esencia ya nos hablaba de eso. El que añade, aumenta, une, ¿no? Está hablando de todavía una continuidad de algo más por ser agregado. Y lo mismo en fructífera. Entonces, rama fructífera es José. O sea, básicamente aquí está hablando con la identidad del hijo primogénito. Rama fructífera, vuelvo a repetir, junto a una fuente. Y alguna vez también vemos cuando había pasado en la historia de José y le da el faraón, le da Dios dos sueños diferentes al faraón, y José se los revela, y cuando le dice al faraón en su revelación, le dice, si el Señor te ha dicho 2 veces lo mismo, el mismo mensaje, es porque es serio el asunto. Él mismo le dice eso. Entonces nos vamos a tomar de esto, que aquí el mismo José recibe doble frase de rama fructífera, es serio el asunto. Realmente el Señor estaba hablando, así haciendo innegable el asunto de la primogenitura de José y realmente de la bendición que él tiene. Entonces, cuando ya dice en la primera está hablando de José como su identidad, pero en la segunda dice junto a una fuente. Y aquí hay que notar que la palabra fuente es en el hebreo utilizado, el término que se utiliza es ayin, ayin es el término para fuente o para ojo, porque ojo es lo que significa ayin. Pero se dice de las fuentes de agua como un ojo de agua, se utiliza el mismo término. Es muy interesante ver esto, y quiero que todo esto lo vayamos vinculando hasta aquí. Vamos a continuar con lo de Ayin también, que ya donde lo vemos en su cumplimiento, y verdaderamente aquí hay poco que discutir y que ir escudriñando. Bueno, en realidad habría mucho para ir siguiendo el detalle del cumplimiento de esta bendición, pero el más obvio y más potente que tenemos de notar dónde y cómo se ha cumplido es realmente en lo que Jesús como primogénito, como hijo de Dios, como el hijo amado de Dios, ha hecho. Y realmente en la vida esta bendición es una bendición, es una profecía que es como si Dios le hubiera dado la visión de Jesús en su obrar como ministerio, como hijo, en todo el desarrollo de su vida, en el alcance de la esencia de Jesús. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Continúa y en el versículo 8 vuelve a decir, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos.
Esto lo vemos, si vamos viendo en estas dos que he conectado, que están muy cercanas estos versículos. Cuando dice yo soy la vid, aquí vemos que está hablando de nuevo de aquella rama, como dicen ¿no? O sea, la vid como la fuente o como el inicio de algo que va a dar ramas y frutos, ¿no? Entonces yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces es de nuevo ese paralelismo que Jesús muestra. Aquí es de mí se estaba hablando. Él ha dado ese cumplimiento. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ya continuando, en ver esta esencia, este cumplimiento en la vida de Jesús, cuando ya vemos la frase de cuyos vástagos se extienden sobre el muro, aquí empezamos a notar que cuando habló previamente de la fuente, Dios estaba haciendo la referencia a sí mismo como la fuente, ¿no? En esta palabra, claro, Jacob es el que menciona esta fuente. Dios le da esta palabra para hacer la referencia de sentar esa presencia de quién es la fuente, de él como la fuente. Y lo mismo vemos en muro. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Si pueden ver aquí las que he resaltado de los mismos colores, es para que veamos justamente estos elementos en el cumplimiento en Jesús, como decíamos que en esos versículos de abajo, en el 5 y el 8. Jesús como la vid, los vástagos, nosotros los pámpanos. El fruto sigue hablando de los mismos elementos de fruto, y cuando habla de muro y de la extensión, aquí ya está hablando de la esencia, de la continuidad de esos frutos, o lo que decíamos, ¿no? La continuidad de esos frutos, que son los discípulos, ya en este caso presentado más claramente, y cuál es también esa esencia de esos discípulos. El muro, la palabra que se utiliza es shur, que viene también de otra palabra en la concordancia, como podemos verla allá arriba, y que esta otra palabra está utilizada como una pared, pero en una connotación de al rodearla. Entonces, esta palabra de la que sale shur, que es muro, que esta otra palabra significa una pared, pero nos está hablando de al rodearla. Y cuando se va viendo en qué se utiliza la palabra, habla de rodear, de que gira o que envuelve algo, o que incluso vuelve, así como da la vuelta o viaja de regreso. Se utiliza esta palabra como por ejemplo cuando hablan de comerciantes que rodean, que dan la vuelta a la ciudad, digamos en su venta o cosas así, ¿no? Es un viaje de regreso, es una vuelta, un retorno a o rodear, envolver, cubrir. Tiene esta extensa dimensión más o menos el significado o la profundidad de esta palabra. Entonces cuando vemos que habla de se extienden sobre el muro, estamos viendo también que en el elemento del muro hay algo que está rodeando y envolviendo por un lado, pero por otro lado también habla de ese volver, de ir, de volver o viajar de regreso, de volver a mí, por así decirlo, del Padre. Entonces aquí está hablando también de una esencia, un sentido de un Dios que cuida, que aparta, que encierra y envuelve, guarda, como decimos y hemos visto más adelante, y muchos versículos nos pueden salir, como cuando Jesús nos dice, yo no te pido que los saques del mundo, pero que los apartes, es decir, o sea, el sentido mismo de kadosh, que significa apartado, kadosh, que es santo en hebreo, la que utilizamos como santo, ¿no? Y que significa apartado, ¿no? Entonces el muro es el que permite eso. O sea, tú estás dentro del muro, estás cubierto, estás apartado de lo de afuera, estás guardado, tienes la protección y demás, pero realmente como habla es esta esencia de vuelve a mí, de
de ese viaje de regreso a mí, ¿no? Del Señor. Entonces es muy bonito ver estas tal vez variedades en sus significados, pero que nos están hablando de una esencia relacional de protección y de separación de lo de afuera con las cosas que son verdaderamente en la presencia de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos cuyos vástagos, y como decíamos, los vástagos se extienden sobre el muro. Los vástagos aquí cuando vemos son los resultados de esta relación, es decir, los vástagos están adentro, pero luego se extiende al muro. Entonces también aquí empezamos a ver otra situación, la extensión, es decir, los frutos son tan abundantes que van a sobrepasar el muro en el sentido de alcanzar y llegar más allá, ¿no? Y volvemos aquí a reconocer esto en la esencia de Jesús como la fuente, que dice que son esas aguas vivas, y entendemos que son esas aguas que se derraman y se van abundantemente derramando y derramando a la vez de otros. Casi lo mismo con ese sentido de los vástagos que crecen en tanta cantidad que van a continuar y continuar. Y aquí empezamos a ver un poquito el paralelismo también con la extensión de estos vástagos, o los vástagos como en este sentido de los discípulos, y que realmente un vástago no va a ser un vástago si no está dentro del muro, pero tampoco va a ser un vástago si no va más allá después en su fructificación del muro. Es decir, esa es una esencia del discípulo. El discípulo tiene que primero estar dentro del muro en la relación con Dios, tiene que estar en Dios, apartado del mundo y demás, pero también tiene que alcanzar a. Parecería una contradicción, pero es más una dicotomía, ¿no? Entonces, con este sentido así de que tiene los dos, no niega ni se contrapone al otro, sino que más bien habla complementariamente de ambos. Y dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces la relación es el resultado de permanecer envuelto en o volver al Padre, estar en Él, y apartarse, como decíamos, como Kadosh, como nos da la esencia, el sentido de santo. Santo es el que es apartado, el que está en la presencia del Padre, el que ha vuelto al corazón del Padre y está ahí. Y discípulo es el que al estar ahí luego se extiende y da frutos, porque no puede ser discípulo sin frutos, básicamente. Es como lo que está asentando aquí en ese precedente. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Discípulos igual a relación verdadera, igual a frutos. Es la esencia. Es cortito. Igual en la traducción de vástagos, como para reforzar la idea que dices, Mafer, también significa la niña de tus ojos, o la niña de sus ojos, y revisa. Esa es una traducción que hacen de vástagos y está muy tremendo con la relación que dices entre un hijo y un padre, la relación entre Dios y sus discípulos. Está lindo. Qué lindo, porque esto, como les había hablado, antes habíamos visto el significado de ayin, ¿no? De ojo y fuente, y vemos también luego en un salmo este elemento justo que ahorita destaca José, que habla de Israel, de ese pueblo amado, ¿no? De cómo la niña de sus ojos. Y ese es lo que decía, cuando Dios reitera rama fructífera junto a una fuente, Dios está haciendo la referencia a sí mismo como la fuente, como el ojo, como la fuente de la que provee, pero también el ojo, ¿no? O sea, es decir, cuando vemos el elemento de fuente, o de ayin, la palabra de ayin, que nos habla de ojo, nos está hablando de que Dios te está observando. Dios, es decir, te está cuidadosamente mirando y amorosamente, digamos, estás en el centro del ojo del Padre. Y es eso, como cuando, qué sé yo, un padre ve con mucho amor y ternura a su hijo bebecito, a su hijo amado, es decir, todas estas cosas, ¿no?, hermosas de las que Dios nos está hablando. Entonces, estas 3 frases, este pequeño versículo es tan romántico, tan dulce en cómo nos presenta a Dios, a este hijo amado, a esta esencia de hijo, y en todo el cumplimiento que, como decimos, lo vemos en Jesús, pero que también lo vemos para que Él marque el paso de lo que es un discípulo, que es la continuidad del hijo amado. Un discípulo es un hijo amado.
Entonces, como lo fue Jesús y como lo fue en este caso, lo vemos José, desde su profecía. Como decías, ¿no? Lo de la rama fructífera, que lo que representa, ¿no? Es una expansión sobrenatural y todo eso, pero también esto de que tiene un alcance internacional, más allá, como después le llega a sus hijos, que es Efraín y Manasés, que posteriormente van a estar en una bendición incluidos, ¿no? Entonces es tremendo cómo esto le llega hasta sus hijos, hasta un alcance internacional, ¿no? Porque sabemos que sus hijos, los hijos de José, bueno, no se habían criado, se puede decir, bajo el mismo pueblo y tal vez las mismas costumbres, tal vez eran diferentes en cuanto a hábitos y esas cosas a todos los hermanos de José, pero José llega a alcanzar, ¿no? Con esa profecía que se le da a este alcance internacional. Y esto me recordaba lo de las ramas, que anteriormente José nos había comentado, bueno, José, acá nuestro José, no José el de la profecía, José Pérez, nos había comentado que estas ramas significaba tribu, ¿no es cierto? Una tribu era una rama, era como un árbol del cual salían las ramas, era un significado. Entonces me llama mucho la atención que lo profundice tanto en esta parte al darnos cuenta ahora que es el verdadero primogénito. Entonces es como decir la tribu verdadera, la de la bendición real, ¿no? Entonces me sorprende también ese detalle tan hermoso. Precisamente esto que señalas tú es algo que también voy a abordar enseguida. Aquí, tras haber visto un poquito el primer versículo, nos vamos ahora al 23 y 24 en conjunto. Entonces, en lo que veíamos en los siguientes versículos, dice 23 y 24, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces, aquí es también muy interesante ver nuevamente cómo estas profecías, no es la única, lo hemos visto también en Simeón y Leví, pero las profecías dadas por su padre, es decir, son de Dios, ¿no? Las comunica el padre, Jacob, Israel. Y cuando las comunica, sabemos que son cosas que Dios ha dicho y que también parten de qué han hecho ellos. Es decir, cuando vemos lo de Simeón y Leví, por ejemplo, ellos vemos que su profecía no llega a ser una bendición realmente porque está hablando cosas negativas. Lo vemos también con Rubén, lo volvemos a ver aquí con José. En este caso, las cosas que José había hecho en su vida son de un gran gozo, evidentemente, para Dios. Y esta parte es la que nos está hablando de la profecía relacionada, ligada a la vida de José, ¿no? Es como que hace te lo resumo aquí nomás, de la vida de José en la profecía. Y dice... aquí abajo tienen en esta diapositiva tienen la versión de la Biblia textual, la de la Reina Valera. Entonces, en esto que está remarcado, en los primeros 23 y 24 versículos que he remarcado, está hablando de la vida de José, como les digo, relata lo que ya ha pasado a José, pero aquí ya vemos que eso también era una profecía que nos habla de lo que pasaría con el Mesías, con Jesús. Y cuando vemos, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, por favor, alguien puede ir a los dos versículos, una persona al 21, 37 al 39, a Mateo, y el otro también Mateo, del 26, del 3 al 4. Mientras me lo buscan, yo continúo. Dice, en el 23, dice la Biblia textual, dice, se confabulaban para infamarlo, en vez de le causaron amargura y le asaetearon. Y dice, los arqueros disparaban con envidia.
o abajo, arriba en la Reina Valera lo traduce como y le aborrecieron los arqueros. En la siguiente dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, y la Biblia textual dice también, pero sus arcos fueron rotos con poder, debilitados los tendones de sus brazos. Como les decía, en los dos primeros, en ambos, vemos como hay esta exposición de la vida que sí había pasado, testimonial de José, y el otro fragmento del versículo 24 dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. En la Biblia textual lo traduce como por la mano del fuerte de Jacob, fortalece desde entonces a Israel por parte del Elohim de tu padre. Aquí ya vemos cómo Dios hace una introducción o una exposición de su acción o de su presencia en cuanto a todo esto que ha pasado en la vida de José. Es decir, sí, eso pasó, esto sucedió con José, él fue aborrecido, amargado, también victorioso, pero en todo esto él estaba ahí, Dios estaba ahí, ¿no? Todo esto pasó por las manos del fuerte de Jacob. Entonces aquí empieza a introducirse, esta es una pequeña introducción a la acción y presencia de Dios, y vamos a ver que en los siguientes versículos esto ya es un desarrollo de qué Dios, de quién es aquel que lo acompañó. Sí. Dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, aprendémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Muchas gracias. Esa es la parábola de los labradores malvados. Si recuerdan, aquí Jesús expone esta parábola y empieza a hablar, ¿no?, de que había un padre de familia que tenía una viña, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y salió de viaje. Entonces, muy bonito ver también que en esta parábola, en esto que acabo de leerles, también tenemos lo que ya habíamos visto. Estamos hablando de un muro, es decir, estás hablando de un viñedo, algo que es plantado, que va a dar frutos, hay un muro, es cercado, y es un padre que lo hace. De nuevo, estamos básicamente repitiendo lo que habíamos visto en el versículo 22, de la rama fructífera y el muro y demás. Y aquí vemos qué pasa con los labradores a los que se les ha encargado primeramente esta viña. Y estos labradores son los que confabulan para matar al hijo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto le pasa a José, que en este caso quienes confabulan contra él para matarlo son sus hermanos. Y este es el paralelismo con la vida de José y Jesús. Entonces, aquí empezamos a ver estos elementos. De José es lo que se conoce como el tipo, y Jesús es el antitipo. El tipo, o como alguna vez hemos escuchado en otras enseñanzas en la iglesia, el tipo y sombra, es el modelo, es como el precursor o el símbolo sobre el que algo se desarrolla. Y el antitipo es ya el cumplimiento, es el legítimo, el verdadero, el que ya tiene en realidad es la forma completa. Y aquí cuando estamos viendo que en José hay esta profecía como tipo, se cumple, sí, él también vive a causa de sus hermanos, es aborrecido por sus hermanos, confabulan para matarlo, y lo mismo vive Jesús como antitipo. Entonces en José pasa esto, en Jesús también pasa esto. Ambos también habían sido hijos amados. De ambos los padres eran, el padre, da hace esta mención de este es mi hijo amado,
En Jesús lo vemos en Juan 15:25, en Mateo 3:17, en José lo vemos en Génesis 37:3, la prefiguración de esta esencia del hijo que era el favorito, que era el amado. Y después vemos que es aborrecido de sus hermanos. En Génesis 37:4 vemos que José es aquí la escena donde sus hermanos están enojados con él. Y en Juan 15:25 también vemos de Jesús, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Eso pasa en la vida de Jesús. Lo vemos, como les digo, Juan 15:25. Entonces aquí están los dos pasando por lo mismo, ¿no? Y ambos tenían una misión que era superior, una misión, un mandato de Dios que llegan a completar. Pero de ambos, sus hermanos no los entienden, no los reciben por esa misión que a las que están mandados, no los reconocen y confabulan con ellos, los aborrecen más bien. Entonces pasa con José como tipo, se cumple con Jesús como antitipo. Cuando vemos de nuevo en la relación de tipo y antitipo, hay una bendición que alcanza a los gentiles, de ambos. Como tipo de José pasa que cuando él es puesto como administrador, como tipo José alcanza la bendición a los gentiles. Lo podemos ver en Génesis 41:45. Y en Jesús, y además de alcanzar la bendición a los gentiles, como decía Tutsi, también aquí vemos que ambos tienen una esposa gentil. Y claro, es decir, Jesús termina, por supuesto, empezando a traer con su pueblo, con los judíos, a abrir con la iglesia, con la misión que le había dado el Padre, pero esa iglesia, ese cuerpo, termina alcanzando a todo el mundo, o sea, es decir, el mundo de los gentiles, que en este caso también se prefigura en la vida de José, que él sí se había casado con una mujer de Egipto, ¿no? Y en Juan 4, del 5 al 42, podemos ver muy bonito como cuando Jesús se acerca a la mujer en la fuente, a la samaritana. Esa es la parte de que Jesús se acerca a la samaritana en una fuente. Habíamos visto en las historias anteriores como Jacob conoce a la esposa en la fuente, Isaac conoce a la esposa también en la fuente. Entonces vemos esta repetición de la escena de que cuando el esposo encuentra a la esposa, está cerca de una fuente. Entonces imagínense ahí Jesús ahí en una fuente y una mujer samaritana, y los discípulos como, Jesús, ¿quién es esa mujer? Por la fuente. Han debido quedar bien en shock porque entendían todo esto de lo que había pasado. Y realmente vemos como aquí empieza a alcanzar Jesús a los gentiles. Hasta antes de eso Jesús no había llevado el mensaje a tierra gentil, sino hasta que cuando se encuentra con esta mujer gentil en la fuente, con esta samaritana, recién es expandido el mensaje a los gentiles. Es decir, su iglesia, la novia, sí tiene una definición. Ese es un momento determinante en cuanto a la novia o cuerpo de Cristo, a la que es alcanzado el mensaje, ¿no? Y es bonito verlo también en ese paralelismo, en el cumplimiento de la vida de Jesús. Y es también, o sea, es muy importante. Esta es una de las escenas tan valiosas, porque la primera persona a la que se le revela como el Mesías, Jesús, es a esta mujer. Ahí cuando le dice la mujer, le dice nuestro padre Jacob, también había un vínculo con todas las divisiones. Ellos terminaron como siendo, los samaritanos eran gentiles, como de la tierra de los gentiles también, pero ellos también tenían una conexión de su tradición, como que estaban en la fuente de Jacob justamente, y ella sabía del Mesías. Y cuando ella le dice, no, sabemos que cuando venga el Mesías,
Y Jesús le responde, yo soy el que te habla, ¿no? Y es el Yahvé, porque eso es así como se dice en hebreo, yo soy el Mesías, que le revela a esta mujer samaritana en la fuente, ¿no? Es decir, una apertura de la historia de la novia aquí. Y en Efesios 5, 21 al 33, ¿alguien puede buscarme esos versículos, por favor? Léame el 25, el 5, 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Perfecto, y muchas gracias. Aquí, como vemos, es la figura del cumplimiento del antitipo en Cristo. Entonces, como habíamos visto, se abre en esta escena con la samaritana también como una mujer gentil, pero en Efesios, porque los efesios no eran judíos de tradición hebrea, de ningún vínculo así, sino Éfeso era otro pueblo, un pueblo completamente gentil, pero les está hablando de la misma relación, ¿no? Ustedes son la iglesia, la novia de Cristo. Los hermanos de José regresan con Benjamín. Desde esta parte, desde el capítulo 23 al capítulo 45, vamos viendo el desarrollo del reencuentro de los hermanos. Es decir, aquí empiezan ya los sucesos en los que los hermanos vuelven a la tierra de Egipto, a José, y tienen que traer a Benjamín y todas las historias, y Jacob no les dejaba llevarlo y demás, ¿no? Entonces, pero en toda esta parte empezamos a ver esas escenas, el desarrollo del reencuentro o de la reunión de los hermanos. En Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿alguien que lo tenga? Luego nosotros, lo que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchísimas gracias. Aquí nos está hablando de la venida del Señor, de la resurrección. Bueno, es decir, claro, aquí dice previamente: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nos habla que va a haber una reunión de todos estos que habíamos hablado, ¿no? Son los discípulos, son los vástagos, son los santos, es la iglesia de Cristo, todos son los muertos en Cristo, y que vamos a ser todos reunidos y reencontrados para estar y recibir al Señor. Entonces aquí también vemos una reunión, y en Efesios 2:14 al 19 tenemos también que dice, bueno, desde el 13 se los leo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí otra vez nos habla de una reunión, y esto es entre los hermanos, es decir, aquí los dos cumplen como antitipo José la reunión con los hermanos, la reconciliación, y la reconciliación consigo mismo, que es algo que también vemos en la palabra, que vemos que tenemos el ministerio de la reconciliación, que es para ser reconciliados con Dios. Entonces, a reconciliarnos Dios consigo mismo, también nos reconcilia con los hermanos, nos reúne. Aquí cerramos esta parte del desarrollo, pero verdaderamente aquí podemos ver lo hermoso del cumplimiento, no solo de la profecía, sino de la esencia de José, que habíamos dicho que tenía que ver con esa continuidad, que tenía que ver con eso que continúa, va más allá, que es el que reúne, que es el que trae a sí mismo. Toda esta esencia está manifestada en estos versículos, hasta aquí en lo que hemos visto como profecía, que es el versículo 22, y el 23 y 24, que es más testimonial de la vida y la presencia de Dios en todo esto, ¿no? Y el rol de Dios dentro de todo esto, que sí se ha cumplido, como decíamos, en la vida de José, pero que también estaba hablando de el antitipo, el
cumplimiento, la plenitud o la sustancia como tal que es en Jesús. Entonces, de este hijo, de esta profecía, la primogenitura y todas estas tan impresionantes bendiciones que se dan, todas estas, no solo bendiciones, sino habíamos dicho, la transmisión del pacto mismo es la que se da al primogénito. Y verdaderamente vemos como esto es hecho en Cristo. En esta parte donde habla sobre las manos, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, que es la segunda parte del 24, me impacta cómo Dios no solo sostuvo, no solo lo sostiene, sino que peleó por él. Esta parte revela cómo José tiene esta figura mesiánica, como le estabas diciendo, de Jesús, ¿no? Que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, descendió a Egipto. Podemos fijarla con la sepultura de Cristo, ¿no? Y después fue exaltado y se convirtió en salvador de muchos, José. Y también Jesús fue exaltado hasta lo sumo y se convirtió en salvador también de nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Entonces me impacta mucho cómo se ve, ¿no? Esta figura mesiánica también en estos detalles. Sí, completamente. Todavía hay más elementos que podríamos seguir sacando, como dice, en las prefiguraciones de la vida de José. Sí, como decía tú, ¿no es cierto? También cuando Jesús, él cuando muere, estuvo no sé cuántos días, ¿no es cierto?, abajo en el Seol, en un lugar oscuro, ¿no? Un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas, cumpliendo una misión. Y asimismo José también estuvo en un lugar de cautiverio, estuvo preso. Obviamente no se compara, estaba preso, pero igual estaba en un lugar de tinieblas, de oscuridad, pero cumpliendo un propósito. También José, porque José no era un simple preso, él también cumplió un propósito ahí en la prisión. Y una vez que sale, así como Jesús termina de cumplir su propósito ahí abajo, resucita y es exaltado, como dice tú. Así mismo José, cuando sale de la cárcel, se convierte en gobernador. Increíble. Sí, totalmente. Y como dices, en lo que mencionan aquí, él pasa muchos sufrimientos, como Jesús, todo lo de los hermanos, esto del ser encarcelado y aborrecido injustamente, y como Jesús, y después ser exaltado. Y en la exaltación, cuando Faraón le da el anillo, el símbolo de recibir el anillo de alguien, que era como, entiendo por lo que había escuchado, que es como el anillo que también tiene un sello, ¿no? Con eso sellaban cosas oficiales para autorizar y todo, ¿no? Entonces era un anillo de autoridad, daba una señal de autoridad. Entonces a José se le es dada esa autoridad, es decir, el faraón le dice, yo voy a ser primero en título, todo, ¿no? El rey, pero tú estás a cargo, tú administras y gobiernas, después de mí estás tú. Entonces era el que tenía la autoridad por sobre todas las cosas de este reino. Y eso también lo vemos en Jesús, cuando como que el Padre le dice, ¿no? A Él le es dada toda autoridad, Él está sobre todas las cosas, bajo sus pies son puestos como estrados, hasta los enemigos, todo, ¿no? Entonces realmente ese nivel de exaltación que vemos en esta prefiguración en José es bien sorprendente, de un reino completo, y en Jesús la plenitud es... Bueno, para acotar un poquito, ¿no? Claro que José era muy virtuoso y demás, pero así como tiene sus virtudes, también ha tenido sus defectos. ¿Por qué lo odiaban sus hermanos? Porque era inmaduro. Entonces no era que él decía, he soñado esto, sino que iba, ustedes, he tenido este sueño y se van a arrodillar a todos ante mí, y se mostraba como el favorito porque también era joven, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos cometido ese error de estar jactándonos o de utilizar de una mala manera los dones cuando no tenía que ser? Una vez que José madura, cuando ya estaba en Egipto, es donde se da cuenta que realmente su propósito se cumple y empieza a utilizar sus dones de manera inteligente. Es por eso que llega a ser el gobernador y todo. Cierto.
lindo de ver estas historias que el Señor nos trae con tanta esperanza, es decir, nos da tanta esperanza el ver que sí tenían pues completamente rasgos humanos y cuestionables, desde Jacob, cómo nace la nación, el nombre mismo de Israel, de una persona que era en esencia, en comportamiento anterior, el engañador. Y José lo mismo, como dices, sí es pues el hijo amado y se lo puede pensar muy bonito, pero como amado también parecía medio engreído el muchacho. Y eso, claro, en José se ve como en esa humanidad, pero a pesar de eso, todo lo que Dios había hablado de José, como dice la palabra, desde antes de los tiempos, se termina cumpliendo a pesar de la humanidad de José, y es una prefiguración de lo que ya sin esas inmadureces y en esas cosas se cumple y se completa en Jesús, ¿no? La verdad me ha gustado mucho el descubrimiento que han tenido. Me llama mucho la atención los nombres en hebreo que sacan. El descubrimiento de que sea la niña de sus ojos, que es una palabra que me llegó mucho hace tiempo, y volverla a escuchar ahora es muy impactante para mí. Y el saber que pese a cualquier cosa, Dios va a estar ahí viéndonos y siempre cuidándonos, porque somos, tal cual dice la palabra, ¿no? Como el niño de sus ojos. Y siempre va a procurar estar protegiéndonos y a nuestro lado a pesar de cualquier cosa. Me encanta verlo como la fuente, como el ojo. Entonces me pongo a pensar en todas estas mujeres que estaban en la fuente, y en realidad ellas no estaban esperando a un esposo, o no estaban esperando nada, ni a un Mesías, ni a un esposo encontrarse ese día, pero ellas estaban en los negocios del Padre. Ellas estaban dando de beber a sus camellos, dando de beber a sus ovejas, incluso sacando agua. Estaban trabajando, estaban haciendo, estaban accionando en los negocios del Padre. Y fue ahí, en esa fuente, en ese ojo, que Jesús estaba viendo todo el tiempo. Dios estaba observando, Dios era el ojo, Dios es la fuente de agua viva. Y en esa fuente fue que tuvieron el encuentro, tanto con su Mesías, como fue la mujer samaritana, como con sus esposos o sus futuros esposos, que iban a llegar a ser una familia y una descendencia, ¿no? Entonces es hermoso ver cómo Jesús es esta fuente, ¿no?, de agua viva, es este ojo que nos está observando, y como decía Pame y Mafe, a pesar de nuestra humanidad, de nuestros defectos, a pesar de lo humanos que somos continuamente, de los errores que cometemos todos los días, Él nos ha predestinado y vamos a cumplir una misión, porque Él ya nos ha elegido, nos ha predestinado con una misión, un propósito, nos ha observado como fuente, y va a cumplir sus diseños en nosotros, ¿no? Y vamos a tener que algún día llegar a madurar y a crecer, como lo hizo José, con un proceso que Él ha pasado. También vamos a hacer esto, pero siempre enfocándonos en quién está ahí con nosotros, esta fuente, este ojo. Sí, exacto, como dice Tut, es hermoso ver que como el Señor, a pesar de todo, cumple sus propósitos en cosas que parecerían triviales. Estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo lo que sus padres les habían mandado, lo que la necesidad también demandaba, como en el caso de la mujer samaritana. Y también algo que a mí realmente me ha parecido tan precioso entender de este sentido del apartarse, claro, lo vemos en Kadosh, ¿no?, en santo. Kadosh, el significado de apartado, nos parece también un poco algo tal vez de más honra o hasta dificultad, ¿no? Es santo, estás dando ahí una connotación de algo que tiene una importancia, un valor bien grande. Pero cuando lo empezamos a entender en este elemento de qué tipo de muro es del que el Señor se expresa y empieza a dar la referencia de la esencia del discípulo o del hijo amado, es aquel que está envuelto. Por supuesto, hay aquí un sentido de apartado, que podemos acercarlo con este sentido del apartado de santo, pero
¿Apartado cómo? Apartado, envuelto, apartado, rodeado del Padre, cubierto del Padre, el que vuelve realmente al Padre. Entonces es lo que está gritando en muchas de estos, no solamente la de José, sino en otras que hemos ido viendo, es la presencia, la morada. Dios quiere que estemos con Él. Eso es apartarse para Dios, ese es el apartarse, esa es la estancia, la habitación que Dios quiere que tengamos como hijos, y lo quiere para todo el mundo. Realmente una vez que nosotros nos cedemos y nos entregamos a los brazos de Dios, estar envueltos y en su presencia y ese tiempito con Él y demás, realmente ahí es donde empezamos a tener la transformación de Dios, a tener ese gozo, tantos frutos del Espíritu, todo lo que se nos puede venir a la mente, que luego se vuelven los frutos de alcanzar con esas bendiciones, con ese amor, con esa esencia transformada del Padre a la vida de otras personas. Entonces, esta consecuencia es innegable, y todo lo que te pide Dios para que eso sea logrado es: ven a mí, quédate dentro de mis brazos, te envuelvo, te cuido, te amo, yo te conozco, te veo. Además, el tema de ojo habla de conocimiento, pero de conocimiento no solamente yo te conozco, ¿no? Como es el enemigo enjuiciador, sino de yo sé, Él sabe cosas, hay conocimiento ahí, del que podemos también tener una lectura, del que puede hablar de justo esa intimidad con el Señor. Nos da lo que luego dice en su palabra, lo que ojo no vio ni oído oyó, ¿no? Sino es un saber, una sabiduría que es de lo alto. Y todo esto que estamos diciendo se alcanza al estar en la presencia, al dejarnos envolver en el amor de Dios, porque somos sus hijos amados. Y es muy bonito realmente haber visto este desarrollo. Sí, Mafecita, qué hermoso. Y qué hermoso, bueno, terminar con esa reflexión, ¿no? Me ponía a pensar cuando hablabas de que todo nos atrae a Él con lazos de amor, y que solamente es estar un tiempo con Él en intimidad, en lo secreto, eso es lo que Él nos pide, es lo que anhela de nosotros. Pero, o sea, ¿quiénes somos nosotros para que Él anhele tanto eso con nosotros? Entonces, eso me conmueve de más, me conmueve muchísimo. O sea, ¿quién soy yo, pecadora, llena de errores, de defectos, impulsiva y no sé, en mi humanidad? ¿Quién soy para que Él solamente quiera un momento? Entonces es hermoso, me conmueve, me ministra mucho, y cómo todos estos hijos que estamos estudiando ahora, esta descendencia, vienen de un padre en lo terrenal que era morada, un padre que habitaba, un Jacob que habitaba en tiendas, que elegía, en lugar de salir al mundo y al campo y cazar y las cosas de la vida, lo lindo, lo fuerte, ser fortachón, ser guapo, ser cazador, ser varonil, él elegía lo secreto, la tienda, la morada, la intimidad, el hogar. Él elegía eso, y cuando fue transformado de nombre a un Israel, Dios lo redime, y toda su descendencia en esencia nos lleva a este punto otra vez, a ser morada con Él, y todo viene de este Padre. Entonces, ¿cómo puede ser transformada toda una generación con una esencia de un Padre que aprendió a ser morada en lo secreto, y que después sí pudo adquirir todo lo que viene, pero primero eligió hacer morada con el Padre? Entonces nos deja una gran lección, que primero es su presencia, primero es su morada, después ya viene todo en añadidura, y se cumple, ¿no? Lo que el Señor hace. Estuvo muy hermoso, y bueno, con esa reflexión, que hay mucho por recorrer, mucho por avanzar, mucho por aprender, y hagamos esta morada eterna. Vamos un momento a su presencia, es lo que Él anhela de nosotros, y nosotros ahí nos entregamos y le damos todo al Señor, y es donde Él nos transforma, donde Él nos sorprende, donde Él nos cambia día a día, nos enseña. Entonces podemos estudiar muchas profundidades, podemos estudiar mucho, hay mucha riqueza en la palabra,
pero un minuto en su presencia yo creo que es eterno, es algo que Él nos va a enseñar con una vivencia personal. Entonces cerramos aquí, nos despedimos, no se pierda la siguiente clase, continuamos, ¿no?, con esta, también queda una más por dar, queda la segunda parte de José, nos queda la doble bendición del padre de Jacob que le da Isaac, entonces eso va a estar hermoso. Y bueno, vamos a ir con toda la expectativa a seguir continuando. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.